Capítulo 11. Erradicar enfermedades, un problema político con soluciones conocidas. La persistencia de enfermedades evitables en el mundo contemporáneo constituye una de las evidencias más claras de la brecha entre lo que la humanidad sabe hacer y lo que efectivamente hace. A diferencia de otros desafíos complejos, en este caso el problema no es la falta de conocimiento científico ni la ausencia de herramientas técnicas. Vacunas eficaces, tratamientos probados, sistemas de saneamiento básicos y protocolos de prevención existen desde hace décadas. Y sin embargo, millones de personas continúan enfermando y muriendo por causas que podrían prevenirse con los medios disponibles. Este hecho obliga a una afirmación incómoda pero necesaria. La erradicación de muchas enfermedades no es un desafío científico, sino un desafío de gobernanza. Cuando una sociedad dispone de la tecnología necesaria para evitar un daño y aún así no lo evita, el problema no reside en la ciencia, sino en la forma en que se toman decisiones colectivas, se asignan recursos y se priorizan intereses. La historia reciente de la salud pública ofrece múltiples ejemplos. La erradicación de la viruela demostró que con coordinación internacional, evidencia clara y compromiso sostenido, incluso una enfermedad altamente contagiosa puede eliminarse. En contraste, la persistencia de enfermedades como la tuberculosis, el sarampión o ciertas infecciones transmitidas por agua contaminada no responde a barreras técnicas insalvables, sino a fallas en la implementación, la continuidad de políticas y la cooperación entre estados. Uno de los principales obstáculos ha sido la fragmentación de la responsabilidad. La salud suele tratarse como un asunto estrictamente nacional, pese a que los agentes infecciosos no reconocen fronteras. Esta desconexión entre la naturaleza global del problema y la escala local de las decisiones genera vacíos de acción que los patógenos aprovechan. La evidencia muestra que los brotes más graves no surgen necesariamente donde faltan recursos, sino donde falla la coordinación. La experiencia acumulada por organismos como la Organización Mundial de la Salud muestra que los sistemas de vigilancia temprana, la información transparente y la respuesta rápida reducen drásticamente el impacto de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, estos mecanismos solo funcionan cuando los estados aceptan compartir datos, reconocer alertas incómodas y actuar antes de que el daño sea visible. Cuando la información se oculta o se retrasa por razones políticas, el costo humano se multiplica. Una propuesta alternativa, respaldada por datos y experiencias previas, es tratar la erradicación de enfermedades evitables como un bien público global, con compromisos verificables y mecanismos de seguimiento independientes. Esto no implica crear un gobierno sanitario mundial, sino acordar estándares mínimos obligatorios en vigilancia, prevención y acceso a tratamientos, evaluados periódicamente. Allí donde este enfoque se ha aplicado, incluso de manera parcial, los resultados son consistentes: menos muertes, menor gasto a largo plazo y mayor resiliencia frente a crisis sanitarias. Otro componente clave es la continuidad de las políticas de salud más allá de los ciclos políticos. Las estrategias de erradicación requieren años, a veces décadas, de aplicación sostenida. La evidencia muestra que los avances logrados pueden perderse rápidamente cuando los programas se interrumpen o se debilitan por cambios de gobierno. Diseñar mecanismos que protejan las políticas sanitarias esenciales de la volatilidad política no es una concesión tecnocrática, sino una medida de responsabilidad colectiva. La desigualdad también desempeña un papel central. Las enfermedades evitables persisten en gran medida porque afectan de manera desproporcionada a poblaciones con menor capacidad de influencia política. Cuando el daño se concentra en grupos marginados, la urgencia de la respuesta disminuye. Sin embargo, los datos son claros: la falta de acceso equitativo a la salud no solo es injusta, sino ineficiente. Los brotes no permanecen confinados indefinidamente, terminan afectando al conjunto de la sociedad. Invertir en prevención universal no es solo un imperativo ético, sino una estrategia racional de reducción de riesgos. La pandemia reciente reforzó esta lección de manera contundente. Los países que contaban con sistemas de salud pública robustos, basados en evidencia y con capacidad de coordinación, enfrentaron mejor la crisis que aquellos que improvisaron o politizaron las decisiones técnicas.
No se trató de eliminar la incertidumbre, sino de gestionarla de forma transparente y adaptable. La diferencia en resultados fue medible y significativa. Erradicar enfermedades evitables exige en síntesis 3 decisiones fundamentales: aceptar la evidencia científica como base común, sostener políticas de largo plazo protegidas de la volatilidad política y cooperar más allá de las fronteras nacionales cuando la naturaleza del problema lo exige. Ninguna de estas decisiones requiere tecnología futura ni sacrificios extraordinarios. Requiere simplemente organizar la acción colectiva con el conocimiento que ya tenemos. Este capítulo deja una conclusión difícil de eludir. Cada muerte evitable en un mundo con capacidad técnica para prevenirla es una decisión colectiva no tomada o tomada mal, no por crueldad, sino por desorganización, negación o cortoplacismo. Frente a ello, la alternativa no es utópica ni abstracta, es concreta, comprobada y exigente. Tratar la salud como una prioridad estructural, gobernada por evidencia y sostenida en el tiempo. Erradicar enfermedades no es un sueño del futuro, es una posibilidad del presente que se posterga cada vez que la política decide ignorar lo que la ciencia ya resolvió. Capítulo 12. Adaptarse al cambio climático. Gobernar lo inevitable sin colapsar. Durante demasiado tiempo, el debate climático estuvo atrapado en una falsa disyuntiva entre creer o no creer, entre actuar o esperar, entre crecimiento y protección ambiental. Esa etapa terminó. La evidencia acumulada ya no deja margen razonable para discutir la existencia del cambio climático ni su origen predominantemente humano. La cuestión decisiva dejó de ser si ocurrirá y pasó a ser cómo gobernar sus efectos sin provocar daños sociales mayores que los que buscamos evitar. Aceptar la inevitabilidad de ciertos impactos no equivale a resignación. Implica reconocer que el sistema climático responde con retardos y umbrales que no se ajustan a los tiempos de la política ni a los ciclos económicos. Aun si las emisiones se redujeran de manera drástica e inmediata, una parte del calentamiento y de sus consecuencias ya está incorporada al sistema. Negar este hecho no protege a las sociedades, las expone. El error más costoso ha sido tratar la adaptación como un reconocimiento de derrota. En muchos contextos, hablar de adaptación fue interpretado como abandonar la mitigación o como aceptar pasivamente un futuro degradado. La evidencia muestra lo contrario. Las sociedades que integran la adaptación temprana reducen pérdidas humanas, económicas y ecológicas y preservan mejor su capacidad de elección. Adaptarse no es claudicar, es ganar tiempo, margen y control. La adaptación eficaz comienza con un principio básico: anticipar es más barato que reaccionar. Los datos son consistentes en mostrar que cada unidad de inversión en prevención y adaptación ahorra múltiples unidades en reconstrucción y asistencia posterior. Ciudades que planifican su expansión considerando escenarios de inundación, olas de calor o escasez hídrica, registran menos muertes, menos desplazamientos forzados y menor interrupción económica cuando ocurren eventos extremos. No se trata de predicciones perfectas, sino de planificación prudente basada en escenarios plausibles. Una propuesta central, respaldada por la evidencia, es la integración obligatoria del riesgo climático en todas las decisiones de infraestructura y ordenamiento territorial. Construir sin considerar el clima futuro equivale a construir para el fracaso. Carreteras, viviendas, sistemas de saneamiento y redes energéticas diseñadas con datos históricos dejan de ser funcionales en contextos cambiantes. Incorporar escenarios climáticos en el diseño no encarece inevitablemente los proyectos, evita su obsolescencia prematura. La adaptación también exige reconocer y gestionar desigualdades. Los impactos climáticos no afectan a todos por igual. Las poblaciones con menos recursos, menor acceso a servicios y mayor dependencia de actividades sensibles al clima son las más expuestas.
Ignorar esta asimetría no solo es injusto, sino ineficiente. La evidencia muestra que las respuestas que no consideran la vulnerabilidad social amplifican conflictos, migraciones desordenadas y tensiones políticas. Adaptarse bien implica proteger primero a quienes menos margen tienen para hacerlo por sí mismos. En el ámbito productivo, la adaptación requiere abandonar la lógica de la negación y avanzar hacia transiciones planificadas. Sectores económicos altamente dependientes de condiciones climáticas estables, agricultura, pesca, turismo, no pueden sostenerse indefinidamente con subsidios que ignoran la realidad. La alternativa viable es acompañar la reconversión con información, inversión y protección social. Las experiencias más exitosas muestran que cuando las transiciones se planifican con anticipación, el costo social disminuye y la resistencia se reduce. La gestión del agua merece una mención especial. La evidencia indica que la escasez hídrica será uno de los principales factores de conflicto y desplazamiento en las próximas décadas. Tratar el agua exclusivamente como un recurso económico o como una cuestión local es una receta para el conflicto. Los sistemas que avanzaron hacia gestión integrada de cuencas, con monitoreo constante y reglas claras de uso, muestran mayor resiliencia frente a sequías e inundaciones. Aquí la cooperación no es un ideal, es una necesidad funcional. Otro componente clave de la adaptación es la información pública clara y confiable. Las sociedades se adaptan mejor cuando comprenden los riesgos que enfrentan y las razones de las decisiones tomadas. La evidencia acumulada en gestión de desastres muestra que la comunicación honesta de incertidumbres y escenarios mejora la respuesta colectiva. Ocultar riesgos para evitar alarma suele producir el efecto contrario. Cuando el evento ocurre, la confianza se pierde y la cooperación se debilita. Adaptarse al cambio climático también obliga a repensar la noción de seguridad. Las amenazas más graves ya no provienen exclusivamente de conflictos armados tradicionales, sino de eventos extremos, fallas en sistemas alimentarios, desplazamientos masivos y crisis sanitarias asociadas al clima. Incorporar estos factores a la planificación de seguridad no es militarizar la adaptación, es reconocer que la estabilidad social depende cada vez más de la capacidad de anticipar y absorber impactos ambientales. Este capítulo sostiene una tesis clara. La adaptación al cambio climático no es una cuestión ambiental, sino una prueba de gobernanza. Las sociedades que logren integrar evidencia, planificación de largo plazo y equidad social conservarán mayor capacidad de decisión. Las que persistan en negar o postergar enfrentarán adaptaciones impuestas por la crisis, mucho más costosas y desordenadas. Adaptarse no significa aceptar cualquier futuro, significa elegir, dentro de márgenes cada vez más estrechos, cómo queremos vivir en un planeta distinto. Esa elección solo es posible si se basa en datos, si reconoce límites reales y si se toma antes de que la urgencia elimine toda alternativa. El cambio climático ya está en marcha. La diferencia entre una adaptación gobernada y un colapso reactivo depende en última instancia de la calidad de nuestras decisiones colectivas. Capítulo 13. El trabajo en la era de la inteligencia artificial. Reorganizar sin excluir. La transformación del trabajo provocada por la inteligencia artificial y la automatización no es un escenario futuro ni una hipótesis alarmista. Es un proceso en curso, medible y acelerado. Sistemas capaces de aprender, predecir y ejecutar tareas complejas ya están reemplazando o reconfigurando actividades que durante décadas se consideraban exclusivamente humanas. Este cambio no ocurre de manera homogénea ni simultánea, pero su dirección es clara. Cada vez será necesario menos trabajo humano para producir la misma cantidad o más de bienes y servicios. Durante siglos, las sociedades organizaron la vida social alrededor de una ecuación relativamente estable: trabajo a cambio de ingreso, ingreso a cambio de subsistencia y pertenencia social.
esa ecuación comienza a romperse. El problema no es que el trabajo desaparezca por completo, sino que deja de ser el principal mecanismo de distribución de recursos y de reconocimiento social. Insistir en sostener el sistema actual como si esta ruptura no existiera no protege a las personas, las expone a una exclusión creciente. La evidencia empírica es consistente en un punto fundamental. La automatización no elimina empleos de manera lineal, pero sí reduce la cantidad total de horas de trabajo necesarias y polariza el mercado laboral. Se expanden tareas altamente calificadas y bien remuneradas, así como trabajos precarios de baja protección, mientras se contrae el espacio intermedio que históricamente sostuvo a las clases medias. Este cambio no ocurre de manera coyuntural ni reversible mediante capacitación aislada. La velocidad del cambio tecnológico supera la capacidad de adaptación individual cuando no existen marcos colectivos de protección. Frente a este escenario, una primera propuesta aplicable y respaldada por datos es desvincular progresivamente la subsistencia básica del empleo tradicional. Esto no implica eliminar el trabajo ni desincentivar la actividad productiva, sino reconocer que el acceso a condiciones mínimas de vida no puede depender exclusivamente de la inserción en un mercado laboral cada vez más volátil. Experiencias de transferencias monetarias directas, tanto condicionadas como universales, muestran mejoras consistentes en bienestar, salud y estabilidad social sin efectos negativos significativos sobre la disposición a trabajar. Una segunda propuesta complementaria es la reducción progresiva y negociada de la jornada laboral. La evidencia histórica indica que las grandes transformaciones tecnológicas siempre estuvieron acompañadas por reducciones en el tiempo de trabajo, aunque éstas no ocurrieron de manera automática. Donde se implementaron de forma planificada, con ajustes salariales y apoyo institucional, se observan mejoras en productividad, salud mental y distribución del empleo. En un contexto de aumento sostenido de la productividad por trabajador, mantener jornadas extensas no es una necesidad económica, sino una inercia cultural. La reorganización del trabajo también exige ampliar la noción de actividad socialmente valiosa. Cuidado, educación informal, participación comunitaria, producción cultural y protección ambiental son tareas esenciales para el funcionamiento de las sociedades, pero históricamente subvaloradas o invisibilizadas porque no siempre generan ingresos de mercado. Reconocer y sostener estas actividades no requiere idealizarlas, sino integrarlas explícitamente a los sistemas de protección social y de reconocimiento público. La evidencia muestra que las sociedades que invierten en cuidados y cohesión social reducen costos futuros en salud, violencia y exclusión. Otro componente clave es la formación continua orientada a capacidades transferibles, no a ocupaciones específicas. La capacitación basada en habilidades rígidas queda rápidamente obsoleta en entornos tecnológicos dinámicos. En cambio, las competencias vinculadas al pensamiento crítico, la adaptación, la colaboración y el aprendizaje permanente muestran mayor resiliencia. Las políticas educativas que integran estas capacidades desde edades tempranas preparan mejor a las personas para trayectorias laborales no lineales. La gobernanza de la inteligencia artificial constituye además un aspecto central de estas propuestas. La evidencia sugiere que cuando la automatización se introduce sin regulación ni evaluación de impacto social, los beneficios se concentran y los costos se socializan. En cambio, los marcos regulatorios que exigen transparencia, evaluación de efectos y contribuciones fiscales proporcionales permiten redistribuir parte de la productividad generada hacia el conjunto de la sociedad. No se trata de frenar la innovación, sino de alinearla con objetivos sociales explícitos. También resulta fundamental proteger a las personas durante las transiciones. Ninguna reconversión estructural ocurre sin fricciones. Sistemas de protección social adaptativos, con acceso rápido y comprensible, reducen la ansiedad colectiva y la resistencia al cambio. La evidencia muestra que las sociedades que acompañan las transiciones tecnológicas con seguridad material y claridad institucional enfrentan menos conflictos y aprovechan mejor las oportunidades del cambio. Este capítulo sostiene una conclusión clara. El desempleo masivo no es un destino inevitable, pero la exclusión social sí lo será si insistimos en vincular dignidad y subsistencia exclusivamente al empleo tradicional.
La inteligencia artificial no plantea solo un desafío tecnológico, plantea una pregunta política central. ¿Cómo distribuimos los beneficios de una productividad creciente sin depender de un volumen de trabajo humano que ya no será necesario? Las propuestas aquí expuestas no requieren tecnologías futuras ni transformaciones radicales de la naturaleza humana. Se apoyan en evidencia existente y en experiencias ya implementadas a distintas escalas. Reorganizar el trabajo, el ingreso y el reconocimiento social es una tarea compleja, pero ineludible. La alternativa no es conservar el mundo laboral tal como lo conocimos, sino permitir que su transformación ocurra sin reglas, ampliando desigualdades y tensiones evitables. En un mundo donde la capacidad de producir supera cada vez más la necesidad de trabajar, el verdadero desafío no es generar empleo a cualquier costo, sino garantizar condiciones de vida dignas mientras redefinimos qué significa contribuir a la sociedad. Decidir hacerlo de manera anticipada y basada en evidencia es una vez más una elección colectiva. Capítulo 14. Democracias que deciden mejor, de la representación simbólica a la deliberación informada. La democracia atraviesa una crisis que suele describirse en términos de desafección, polarización o pérdida de confianza. Estas descripciones son correctas pero incompletas. El problema central no es que las personas hayan dejado de creer en la democracia como principio, sino que experimentan, cada vez con mayor frecuencia, que las decisiones democráticas no producen resultados acordes a la magnitud de los problemas que enfrentan. Cuando la decisión colectiva parece irrelevante frente a fuerzas económicas, tecnológicas o ambientales que avanzan sin control, la democracia se vacía de contenido práctico. Durante mucho tiempo, la representación política fue suficiente para canalizar intereses, procesar conflictos y tomar decisiones razonablemente informadas. Ese modelo funcionó en sociedades con menor complejidad técnica, ritmos más lentos y problemas mayormente locales. Hoy, sin embargo, gran parte de las decisiones relevantes involucran conocimientos especializados, efectos indirectos y consecuencias de largo plazo que exceden la capacidad de evaluación intuitiva tanto de representantes como de electorados. La brecha entre la complejidad de los problemas y la simplicidad de los mecanismos decisorios se volvió demasiado grande. Esto no implica que la democracia haya fracasado, sino que sus procedimientos quedaron desactualizados. Seguir tomando decisiones complejas con herramientas diseñadas para otro contexto no fortalece la soberanía popular, la debilita. La evidencia muestra que cuando las personas perciben que votar no modifica sustancialmente los resultados o que las decisiones se toman sin considerar datos relevantes, la participación se erosiona y el terreno queda libre para soluciones autoritarias o tecnocráticas. Una primera propuesta coherente y aplicable es complementar la representación política con instancias de deliberación informada sin sustituirla. Experiencias de asambleas ciudadanas, jurados deliberativos y paneles representativos seleccionados por sorteo muestran que, cuando las personas disponen de información clara, tiempo para deliberar y apoyo técnico independiente, son capaces de tomar decisiones complejas de manera responsable. Estos espacios no buscan reemplazar a los parlamentos, sino enriquecerlos con perspectivas informadas y menos capturadas por la lógica partidaria inmediata. La evidencia empírica indica que estos mecanismos mejoran la calidad de las decisiones y aumentan su legitimidad social, especialmente en temas altamente técnicos o de largo plazo como cambio climático, salud pública o regulación tecnológica. No porque produzcan unanimidad, sino porque hacen visible el razonamiento detrás de las opciones elegidas. La comprensión, incluso sin acuerdo total, reduce la percepción de arbitrariedad. Otra propuesta central es institucionalizar la evidencia como insumo obligatorio del debate democrático, no como argumento opcional. Esto implica crear organismos técnicos independientes encargados de sintetizar el estado del conocimiento disponible sobre los temas en discusión, con metodologías transparentes y acceso público. Su función no es decidir, sino establecer qué se sabe, qué no se sabe y con qué grado de certeza. Donde este enfoque se ha aplicado, la discusión política se vuelve más honesta y menos susceptible a la manipulación. La temporalidad de las decisiones también requiere revisión. Muchas políticas se deciden con impactos que exceden ampliamente el mandato de quienes las toman.
La evidencia sugiere que introducir mecanismos de revisión periódica obligatoria y cláusulas de actualización reduce la rigidez institucional y facilita la corrección. Decidir democráticamente no debería significar decidir una vez y para siempre, sino comprometerse a revisar a la luz de nuevos datos. La tecnología, utilizada con criterio, puede fortalecer este proceso. Plataformas digitales de participación, sistemas de consulta informada y acceso abierto a datos públicos amplían las posibilidades de deliberación sin diluir la responsabilidad. La evidencia muestra que la participación digital es más efectiva cuando está vinculada a decisiones reales y se apoya en información clara, no cuando se limita a expresiones simbólicas sin consecuencias. Un aspecto clave de estas propuestas es la protección de la deliberación frente a la desinformación y la manipulación emocional. Las democracias que deciden mejor no censuran opiniones, pero sí establecen reglas claras sobre la transparencia de la información, el financiamiento de campañas y el uso de tecnologías persuasivas. Regular estos aspectos no restringe la libertad de expresión, protege la posibilidad misma de un debate informado. Este capítulo sostiene una tesis precisa. La democracia no se defiende repitiendo sus formas tradicionales, sino actualizando sus métodos para decidir en contextos de alta complejidad. La representación sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente. Sin deliberación informada, evaluación de consecuencias y revisión periódica, la democracia corre el riesgo de convertirse en un ritual sin capacidad de orientación colectiva. Las propuestas aquí desarrolladas no idealizan a la ciudadanía ni prometen decisiones perfectas. Reconocen por el contrario las limitaciones cognitivas y los conflictos inevitables. Su fortaleza radica en algo más modesto y más sólido: crear condiciones para que las decisiones democráticas estén mejor informadas, sean más revisables y produzcan menos daño evitable. Una democracia que aprende no es aquella que evita el error, sino que lo detecta y corrige sin perder legitimidad. En un mundo atravesado por transformaciones aceleradas, esa capacidad de aprendizaje colectivo no es un lujo institucional, es una condición básica para que la decisión popular siga teniendo sentido. Capítulo 15. Seguridad humana. Proteger la vida donde realmente se decide. Durante gran parte del siglo XX, la noción de seguridad estuvo asociada casi exclusivamente a la defensa del territorio frente a amenazas externas. Estados fuertes, fronteras protegidas y capacidades militares disuasivas fueron considerados los pilares de la estabilidad. Ese enfoque, aunque no careció de sentido en determinados contextos históricos, resulta hoy claramente insuficiente. Las amenazas más graves que enfrentan las sociedades contemporáneas no provienen en su mayoría de invasiones armadas, sino de fallas sistémicas que afectan directamente la vida cotidiana de las personas. Pandemias, eventos climáticos extremos, colapsos en cadenas de suministro, crisis energéticas, desplazamientos masivos y exclusión social no pueden ser neutralizados con ejércitos ni resueltos mediante la lógica tradicional de la seguridad nacional. Insistir en ese paradigma no solo es ineficaz, sino que desvía recursos y atención de los factores que realmente determinan la estabilidad. La evidencia acumulada apunta en otra dirección. Una sociedad es segura en la medida en que protege las condiciones básicas que hacen posible la vida digna y previsible. La noción de seguridad humana surge precisamente de este reconocimiento, no como una idea abstracta, sino como una redefinición práctica de prioridades. La seguridad deja de medirse únicamente en términos de amenazas externas y pasa a evaluarse en función de la capacidad de una sociedad para garantizar salud, alimentación, agua, vivienda, educación, ingresos mínimos y un entorno ambiental habitable. Estos elementos no son accesorios, constituyen la base sobre la cual cualquier otra forma de estabilidad se sostiene. La experiencia reciente ofrece pruebas contundentes. Países con altos niveles de gasto militar pero sistemas sanitarios frágiles mostraron una vulnerabilidad extrema frente a crisis epidemiológicas. Regiones con abundantes recursos naturales pero sin políticas de adaptación climática sufrieron pérdidas humanas y económicas devastadoras ante eventos previsibles. En ambos casos, la seguridad entendida como control y disuasión resultó irrelevante frente a amenazas que operan a otra escala.
Una propuesta central, respaldada por datos y experiencias comparadas, es integrar la seguridad humana como criterio transversal de planificación pública. Esto implica evaluar las decisiones económicas, tecnológicas y ambientales en función de su impacto sobre la capacidad de las personas para vivir sin miedo a perder lo esencial. Donde este enfoque se ha adoptado, incluso de manera parcial, se observan mejoras en resiliencia social y reducción de conflictos internos. La salud pública constituye un pilar evidente de esta noción de seguridad. Sistemas robustos de prevención, atención primaria y vigilancia epidemiológica no solo salvan vidas, sino que evitan disrupciones económicas y sociales de gran escala. La evidencia muestra que cada inversión sostenida en salud preventiva reduce costos futuros asociados a crisis, improductividad y conflictividad. Tratar la salud como un gasto prescindible es, desde esta perspectiva, una forma de inseguridad estructural. El acceso a alimentos y agua segura representa otro componente crítico. La inseguridad alimentaria no es solo una cuestión humanitaria, es un factor de inestabilidad política y migratoria ampliamente documentado. Las sociedades que protegen sus sistemas alimentarios mediante diversificación productiva, gestión sostenible del agua y redes de protección social enfrentan mejor tanto crisis climáticas como tensiones económicas. Aquí, la prevención vuelve a mostrarse más eficaz que la respuesta tardía. La seguridad humana también exige repensar la relación entre tecnología y vulnerabilidad. La automatización y la inteligencia artificial, mal gestionadas, pueden profundizar desigualdades y generar inseguridad económica masiva. Gestionadas con criterios de equidad y protección social, pueden liberar tiempo, reducir trabajos peligrosos y fortalecer capacidades colectivas. La diferencia no reside en la tecnología, sino en las reglas que orientan su despliegue. Un aspecto frecuentemente subestimado es el vínculo entre seguridad y cohesión social. La evidencia indica que las sociedades con altos niveles de desigualdad y exclusión presentan mayores tasas de violencia, menor confianza institucional y mayor fragilidad frente a crisis. Invertir en cohesión no es una concesión ideológica, sino una estrategia de reducción de riesgos. Donde las personas perciben que el sistema las protege frente a contingencias básicas, la cooperación aumenta y la conflictividad disminuye. La adopción de la seguridad humana como marco no implica abandonar otras formas de seguridad, sino reordenar prioridades en función de amenazas reales. Esto requiere indicadores adecuados. Medir seguridad exclusivamente en términos de control territorial o capacidad coercitiva ofrece una imagen incompleta y a menudo engañosa. Incorporar indicadores de salud, acceso a servicios, estabilidad ambiental y protección social, anticipar crisis antes de que se manifiesten como conflictos abiertos. En el plano internacional, este enfoque facilita la cooperación sin necesidad de estructuras centralizadas de poder. Los estados pueden coordinarse en torno a objetivos concretos: reducción de riesgos sanitarios, adaptación climática, protección de poblaciones vulnerables, basados en evidencia compartida. La experiencia de agencias multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas muestra que cuando existen marcos claros y datos confiables, la cooperación es posible incluso entre actores con intereses divergentes. Este capítulo sostiene una conclusión clara. La seguridad del siglo XXI no se construye acumulando poder, sino reduciendo vulnerabilidades. Las sociedades que comprendan esto a tiempo conservarán mayor margen de decisión y menor exposición al colapso. Las que persistan en paradigmas obsoletos enfrentarán crisis cada vez más frecuentes y costosas. Proteger la vida donde realmente se decide, en la salud, el ambiente, el ingreso, el acceso a servicios básicos, no es una tarea secundaria ni un ideal moral, es una estrategia racional de supervivencia colectiva. En un mundo interdependiente y cambiante, la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de imponer, sino en la capacidad de sostener. Capítulo 16. Cooperar sin gobernar. Acuerdos posibles en un mundo sin centro. Uno de los mayores obstáculos para enfrentar los problemas globales contemporáneos es una confusión persistente entre cooperación y gobierno. Se asume, de manera casi automática, que coordinar acciones a escala planetaria exige la existencia de una autoridad central fuerte capaz de imponer decisiones por encima de los estados.
Esta idea genera resistencias comprensibles. La diversidad cultural, política y económica del mundo hace inviable y riesgosa cualquier forma de gobierno global concentrado. Sin embargo, de esa imposibilidad no se sigue que la cooperación efectiva sea inalcanzable. La evidencia histórica muestra que la cooperación internacional más exitosa no surgió de estructuras jerárquicas, sino de acuerdos funcionales basados en problemas concretos, reglas claras y mecanismos de verificación. El comercio internacional, la aviación civil, las telecomunicaciones, la salud pública y la ciencia operan desde hace décadas mediante estándares compartidos que no eliminan la soberanía estatal, pero la vuelven compatible con la interdependencia. No hay un gobierno mundial de la ciencia, y aún así existe cooperación científica sostenida a gran escala. El error consiste en pensar la cooperación como un acto de confianza previa. En contextos de alta diversidad y competencia, la confianza es escasa y frágil. Pretender que los estados cooperen porque deberían hacerlo es una estrategia débil. Lo que sí ha demostrado eficacia es la cooperación basada en verificación, donde los incentivos están alineados y el incumplimiento tiene costos claros. En estos esquemas, la cooperación no depende de la buena voluntad, sino del diseño institucional. Una propuesta central, respaldada por experiencias existentes, es organizar la cooperación global en torno a acuerdos temáticos basados en evidencia, con compromisos específicos, métricas comunes y evaluación independiente. Salud, clima, seguridad alimentaria, migraciones y tecnología son ámbitos donde los problemas son compartidos y las soluciones parciales resultan ineficaces. En estos casos, acordar estándares mínimos verificables produce mejores resultados que buscar consensos políticos amplios y abstractos. La experiencia de organismos multilaterales muestra que los acuerdos funcionan mejor cuando se concentran en objetivos medibles y procedimientos claros. En el ámbito sanitario, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana y reporte obligatorio reducen riesgos incluso entre países con tensiones políticas. En materia ambiental, los mecanismos de monitoreo independiente permiten identificar avances y retrocesos sin depender de declaraciones voluntarias. La clave no está en la coerción centralizada, sino en hacer visibles los costos del incumplimiento. Otro componente esencial de estos acuerdos es la asimetría reconocida. No todos los estados parten del mismo punto ni disponen de los mismos recursos. Los sistemas cooperativos más estables son aquellos que incorporan mecanismos de apoyo técnico y financiero para quienes enfrentan mayores dificultades, sin convertir esa asistencia en dependencia permanente. La evidencia muestra que cuando la cooperación se percibe como un juego de suma positiva, la adhesión aumenta y la deserción disminuye. La transparencia cumple aquí un rol decisivo. Los acuerdos que publican datos comparables, accesibles y auditables generan presión social y reputacional que refuerza el cumplimiento. En un mundo interconectado, la reputación internacional se convierte en un activo relevante. No sustituye a las sanciones formales, pero las complementa de manera eficaz. La opacidad, en cambio, debilita cualquier esquema cooperativo porque impide distinguir entre dificultades reales y falta de compromiso. La cooperación sin gobierno central también requiere flexibilidad institucional. Los problemas globales evolucionan rápidamente y los acuerdos rígidos tienden a quedar obsoletos. Incorporar revisiones periódicas, cláusulas de ajuste y mecanismos de salida ordenada reduce el costo de participar y aumenta la durabilidad de los compromisos. La evidencia muestra que los acuerdos que aceptan su carácter provisional sobreviven más tiempo que aquellos diseñados como definitivos. Un aspecto frecuentemente subestimado es el rol de actores no estatales. Universidades, ciudades, organizaciones técnicas y redes profesionales ya cooperan a escala global de manera más ágil que muchos estados. Integrar estas capacidades a los acuerdos formales amplía el alcance y la eficacia de la cooperación. No se trata de desplazar a los gobiernos, sino de aprovechar capacidades existentes para resolver problemas que exceden cualquier jurisdicción individual. Este enfoque resulta particularmente relevante frente a los desafíos abordados en capítulos anteriores: la erradicación de enfermedades, la adaptación al cambio climático y la gestión de los impactos de la automatización no pueden resolverse de manera aislada.
Al mismo tiempo, tampoco requieren una autoridad global omnipotente. Requieren acuerdos verificables, basados en evidencia, con responsabilidades distribuidas y mecanismos de corrección. La conclusión de este capítulo es clara. La cooperación global no fracasa por exceso de soberanía, sino por falta de diseño. Cuando los acuerdos se basan en datos compartidos, objetivos concretos y verificación independiente, la diversidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una fuente de resiliencia. Cooperar no implica renunciar a decidir, implica decidir juntos aquello que ningún actor puede resolver solo. En un mundo sin centro político único, la gobernanza efectiva no se construye imponiendo autoridad, sino articulando acuerdos funcionales. La alternativa a cooperar no es la autonomía plena, sino la vulnerabilidad compartida. Elegir cooperar de manera inteligente y verificable es, una vez más, una decisión colectiva basada en reconocer la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Capítulo 17. Economías para sostener la vida. Medir lo que importa y financiar lo posible. Uno de los mayores obstáculos para transformar las sociedades contemporáneas no es la falta de recursos, sino la forma en que decidimos medir el éxito económico. Durante décadas, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue tratado como sinónimo de progreso. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra que una economía puede crecer mientras la vida de la mayoría se vuelve más frágil, el entorno se degrada y la cohesión social se erosiona. Persistir en este enfoque no es neutral. Orienta decisiones públicas hacia objetivos que ya no reflejan las necesidades reales de las personas. El problema no reside en la actividad económica en sí, sino en qué indicadores guían la acción colectiva. Lo que se mide tiende a optimizarse, lo que no se invisibiliza. Cuando la salud, el tiempo disponible, la seguridad material o la estabilidad ambiental quedan fuera del cálculo principal, las políticas públicas tienden a sacrificar estos bienes en nombre de un crecimiento que no necesariamente mejora la vida cotidiana. Una primera solución viable consiste en complementar los indicadores económicos tradicionales con métricas de bienestar verificables. No se trata de reemplazar de inmediato el PIB, sino de dejar de usarlo como único criterio de éxito. Existen ya marcos operativos que integran salud, educación, tiempo libre, seguridad, calidad ambiental y confianza social. Los países que comenzaron a utilizar estos indicadores para orientar presupuestos y evaluar políticas muestran una mejor alineación entre gasto público y resultados sociales. La aplicabilidad de este enfoque es alta porque no requiere tecnología nueva ni reformas constitucionales complejas. Requiere fundamentalmente decisiones administrativas y presupuestarias, definir objetivos explícitos de bienestar, asignar recursos en función de ellos y evaluar resultados de manera periódica. Donde este cambio se implementó de forma gradual, la resistencia disminuyó, porque las personas reconocen más fácilmente mejoras en su vida cotidiana que variaciones abstractas del crecimiento económico. Un segundo eje clave es la reforma de los sistemas fiscales para sostener la transición social y tecnológica. La automatización y la concentración económica tienden a reducir la base tradicional. Capítulo 17. Economías para sostener la vida. Medir lo que importa y financiar lo posible. Uno de los mayores obstáculos para transformar las sociedades contemporáneas no es la falta de recursos, sino la forma en que decidimos medir el éxito económico. Durante décadas, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue tratado como sinónimo de progreso. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra que una economía puede crecer mientras la vida de la mayoría se vuelve más frágil, el entorno se degrada y la cohesión social se erosiona. Persistir en este enfoque no es neutral. Orienta decisiones públicas hacia objetivos que ya no reflejan las necesidades reales de las personas. El problema no reside en la actividad económica en sí, sino en qué indicadores guían la acción colectiva. Lo que se mide tiende a optimizarse, lo que no se invisibiliza. Cuando la salud,
El tiempo disponible, la seguridad material o la estabilidad ambiental quedan fuera del cálculo principal, las políticas públicas tienden a sacrificar estos bienes en nombre de un crecimiento que no necesariamente mejora la vida cotidiana. Una primera solución viable consiste en complementar los indicadores económicos tradicionales con métricas de bienestar verificables. No se trata de reemplazar de inmediato el PIB, sino de dejar de usarlo como único criterio de éxito. Existen ya marcos operativos que integran salud, educación, tiempo libre, seguridad, calidad ambiental y confianza social. Los países que comenzaron a utilizar estos indicadores para orientar presupuestos y evaluar políticas muestran una mejor alineación entre gasto público y resultados sociales. La aplicabilidad de este enfoque es alta porque no requiere tecnología nueva ni reformas constitucionales complejas. Requiere fundamentalmente decisiones administrativas y presupuestarias, definir objetivos explícitos de bienestar, asignar recursos en función de ellos y evaluar resultados de manera periódica. Donde este cambio se implementó de forma gradual, la resistencia disminuyó, porque las personas reconocen más fácilmente mejoras en su vida cotidiana que variaciones abstractas del crecimiento económico. Un segundo eje clave es la reforma de los sistemas fiscales para sostener la transición social y tecnológica. La automatización y la concentración económica tienden a reducir la base tradicional de ingresos públicos vinculada al trabajo. Insistir en financiar el Estado con esquemas diseñados para una economía industrial del siglo XX genera déficits, evasión y tensiones distributivas. La evidencia sugiere que ampliar la base fiscal hacia rentas del capital, actividades altamente automatizadas y externalidades negativas permite sostener servicios públicos sin penalizar desproporcionadamente a quienes dependen de su trabajo. Estas reformas no son teóricas. Países que avanzaron en gravámenes ambientales, impuestos a ganancias extraordinarias o contribuciones asociadas a actividades de alto impacto tecnológico lograron financiar políticas sociales y de adaptación sin frenar la innovación. La clave está en la previsibilidad y gradualidad. Reglas claras, plazos definidos y evaluación continua reducen la incertidumbre y facilitan la adaptación de los actores económicos. Otro componente aplicable es la priorización del gasto preventivo. La evidencia es consistente. Invertir en salud primaria, educación temprana, vivienda adecuada y adaptación climática reduce costos futuros mucho mayores en atención de crisis, seguridad y reconstrucción. Sin embargo, estos beneficios suelen quedar fuera de los ciclos políticos cortos. Incorporar evaluaciones de costo a largo plazo como criterio obligatorio de decisión permite justificar inversiones preventivas con datos, no con intuiciones. La organización del trabajo y del tiempo también requiere una revisión económica profunda. La reducción progresiva de la jornada laboral, combinada con protección de ingresos, no solo es socialmente deseable, sino económicamente viable en contextos de alta productividad. Las experiencias existentes muestran que, bien implementada, puede aumentar la eficiencia, reducir el ausentismo y mejorar la salud, generando ahorros indirectos que compensan parte del costo inicial. Finalmente, una economía orientada a sostener la vida exige transparencia en las decisiones presupuestarias. Las sociedades aceptan mejor los cambios cuando comprenden qué se prioriza, por qué y con qué resultados esperados. La evidencia indica que la opacidad fiscal alimenta desconfianza y resistencia, mientras que la claridad fortalece la legitimidad incluso de decisiones difíciles. Este capítulo deja una conclusión concreta. Financiar una sociedad más justa, resiliente y adaptable no es un problema de escasez, sino de prioridades y diseño. Las herramientas existen, los recursos están disponibles y las experiencias comparadas ofrecen guías claras. Lo que se requiere es alinear los indicadores, los incentivos y el gasto con aquello que realmente sostiene la vida. Una economía que mide lo que importa no promete crecimiento infinito ni soluciones mágicas, ofrece algo más realista y más necesario: la capacidad de orientar recursos hacia objetivos que reducen vulnerabilidades y amplían las posibilidades de una vida digna en un mundo cambiante. Capítulo 18. Aprender de los fracasos.
cuando insistir cuesta más que cambiar. La historia de las sociedades humanas no es solo una historia de avances, sino también de errores reiterados. Muchos de esos errores no fueron inevitables ni producto de ignorancia absoluta. Fueron el resultado de posturas sostenidas a pesar de evidencia contraria, de decisiones convertidas en identidades y de sistemas incapaces de corregirse sin colapsar. Aprender de esos fracasos no es un ejercicio retrospectivo estéril, es una condición para diseñar instituciones que no vuelvan a cometerlos. Uno de los errores más persistentes ha sido confundir coherencia con rigidez. En numerosos contextos históricos, gobiernos y organizaciones mantuvieron políticas fallidas para evitar admitir equivocaciones, incluso cuando los datos mostraban daños crecientes. La evidencia indica que esta persistencia no mejora la estabilidad ni la confianza, las deteriora. Cuanto más tiempo se sostiene una decisión errónea, mayor es el costo social de corregirla y mayor la resistencia a hacerlo. Las crisis económicas recurrentes ofrecen un ejemplo claro. Modelos aplicados sin ajustes frente a señales tempranas de desequilibrio terminaron generando recesiones profundas, desempleo masivo y pérdida de cohesión social. En muchos casos, las advertencias existían, pero fueron desestimadas por razones ideológicas o por temor al costo político inmediato. El aprendizaje que dejan estos episodios es inequívoco. Postergar la corrección no protege a las sociedades, las expone a crisis más severas. Un segundo error frecuente ha sido diseñar políticas desde supuestos simplificados sobre el comportamiento humano. Programas que ignoraron incentivos reales, dinámicas culturales o desigualdades estructurales produjeron resultados opuestos a los esperados. La evidencia en psicología conductual y economía aplicada muestra que las políticas funcionan mejor cuando se diseñan considerando cómo las personas actúan efectivamente, no cómo se espera que actúen. Ignorar este punto conduce a frustración, incumplimiento y pérdida de legitimidad. También se repite el error de centralizar decisiones sin información local suficiente. Las soluciones uniformes aplicadas a realidades diversas suelen fallar, no por mala intención, sino por falta de adaptación. Las experiencias más exitosas muestran que los marcos generales funcionan mejor cuando permiten ajustes locales basados en datos contextuales. La combinación de estándares comunes con flexibilidad operativa reduce errores y mejora resultados. Otro aprendizaje crucial proviene de la gestión de riesgos. Las sociedades tendieron a reaccionar ante las crisis en lugar de anticiparlas, aun cuando los datos permitían hacerlo. Este patrón se observa en desastres naturales, crisis sanitarias y fallas financieras. La evidencia es consistente. Invertir en prevención y preparación reduce significativamente el impacto y el costo total de las crisis, mientras que la respuesta tardía amplifica el daño. Persistir en la reacción como estrategia principal no es prudencia, es negligencia estructural. A partir de estos fracasos evitables, emergen propuestas claras y aplicables. Una de ellas es institucionalizar la revisión obligatoria de políticas ante evidencia adversa, independientemente del costo político. Cuando la corrección se convierte en un procedimiento esperado y no en una excepción vergonzante, la resistencia disminuye. Este enfoque ya se aplica con éxito en ámbitos técnicos y puede trasladarse a la gestión pública. Otra propuesta es diseñar políticas con márgenes de salida claros. Muchas decisiones fracasan porque no contemplan cómo abandonarlas sin generar caos. Establecer desde el inicio condiciones de modificación o retiro reduce la tentación de sostenerlas indefinidamente. La evidencia muestra que los sistemas con cláusulas de revisión y salida ordenada aprenden más rápido y con menor costo social. El aprendizaje de errores también exige memoria institucional accesible.
Las sociedades tienden a repetir fallas cuando los aprendizajes quedan encapsulados o se pierden con los cambios de gobierno. Documentar decisiones, evaluaciones y correcciones de manera pública y comprensible permite acumular experiencia colectiva. No se trata de señalar responsabilidades pasadas, sino de evitar la amnesia organizacional. Finalmente, aprender de posturas que demostraron errores evitables implica aceptar una verdad incómoda. Ninguna ideología, modelo o tradición está salvo del error. La fortaleza de una sociedad no reside en la pureza de sus ideas, sino en su capacidad para revisarlas frente a la realidad. Cuando el compromiso con una postura supera el compromiso con el bienestar colectivo, el daño deja de ser accidental. Este capítulo deja una conclusión operativa. Las sociedades que incorporan el aprendizaje del error como parte normal de su funcionamiento reducen costos humanos, económicos y políticos, no porque se equivoquen menos, sino porque persisten menos en el error. En un mundo cambiante, la adaptabilidad no es una virtud opcional, es una condición de supervivencia. Aprender de lo que ya fracasó no implica vivir anclados al pasado, implica liberar al futuro de errores que no necesitamos repetir. Capítulo 19. Instituciones que aprenden. Diseñar reglas para no depender de héroes. Una de las ideas más persistentes y más dañinas en la organización de las sociedades es la expectativa de que los grandes problemas se resolverán gracias a líderes excepcionales. Esta narrativa, profundamente arraigada en la historia y en la cultura política, resulta comprensible, personaliza la responsabilidad y ofrece una sensación de control. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que las sociedades que dependen de héroes son estructuralmente frágiles. Cuando el liderazgo falla, se desgasta o desaparece, el sistema entero queda expuesto. Las alternativas más estables no se basan en virtudes individuales extraordinarias, sino en instituciones bien diseñadas que funcionan razonablemente incluso cuando las personas se equivocan. Este principio no es nuevo. Está presente en el desarrollo del derecho, de la ciencia, de la ingeniería y de la medicina moderna. En todos estos ámbitos se asumió que el error humano es inevitable y se diseñaron reglas para limitar su impacto. La política y la gestión pública, en cambio, han avanzado más lentamente en esta dirección. Un error recurrente ha sido diseñar instituciones rígidas, pensadas para un contexto específico y resistentes a la revisión. Estas estructuras suelen funcionar aceptablemente mientras las condiciones se mantienen estables, pero se vuelven disfuncionales cuando el entorno cambia. La evidencia muestra que los sistemas más resilientes no son los más centralizados ni los más complejos, sino aquellos que incorporan mecanismos formales de aprendizaje y ajuste. Una alternativa aplicable consiste en integrar la evaluación continua como función institucional permanente, no como auditoría excepcional. Esto implica que las instituciones no solo ejecuten políticas, sino que cuenten con capacidades internas y externas para analizar resultados, identificar desvíos y proponer correcciones. Donde este enfoque se ha aplicado, la calidad de las decisiones mejora y la dependencia de liderazgos carismáticos disminuye. Otro elemento clave es la distribución de responsabilidades. Las instituciones diseñadas para concentrar decisiones tienden a amplificar errores cuando fallan. En cambio, los sistemas que distribuyen funciones, con controles cruzados y competencias claras, detectan antes los problemas y reducen su escala. Esta lógica no busca diluir responsabilidades, sino evitar que una única falla comprometa al conjunto. La evidencia también respalda la importancia de procedimientos claros por sobre decisiones discrecionales. Cuando las reglas de funcionamiento son comprensibles, públicas y previsibles, las personas pueden anticipar consecuencias y ajustar su comportamiento. La discrecionalidad excesiva, aun cuando se ejerce con buenas intenciones, genera incertidumbre y abre espacios para arbitrariedad. Diseñar reglas no elimina la necesidad de juicio humano, pero reduce su carga y su margen de error. Un aspecto frecuentemente subestimado es la protección institucional de la crítica interna.
Las organizaciones que penalizan el disenso o la advertencia temprana tienden a enterarse tarde de sus propios problemas. En cambio, aquellas que incorporan canales seguros para señalar fallas sin represalias muestran mayor capacidad de corrección. La evidencia en gestión organizacional es clara. La información incómoda es uno de los activos más valiosos para evitar colapsos. La formación y selección de personas que ocupan funciones públicas requiere un enfoque realista. No se trata de buscar perfiles ideales, sino de alinear competencias con funciones específicas y ofrecer capacitación continua basada en problemas reales. Las instituciones que invierten en aprendizaje interno reducen la improvisación y la dependencia de soluciones ad hoc frente a crisis. Finalmente, las instituciones que aprenden requieren memoria operativa. Documentar decisiones, supuestos, evaluaciones y correcciones permite acumular experiencia colectiva más allá de los cambios de personas o gobiernos. Sin esta memoria, los errores tienden a repetirse, no por mala fe, sino por desconocimiento. La evidencia muestra que los sistemas con registros accesibles y procesos de transferencia de conocimiento mejoran su desempeño a lo largo del tiempo. Este capítulo sostiene una conclusión clara y práctica. Las sociedades no necesitan líderes infalibles, necesitan instituciones que funcionen aun cuando los líderes fallan. Diseñar reglas que permitan aprender, corregir y adaptarse reduce la vulnerabilidad estructural y amplía el margen de decisión colectiva. Las alternativas aquí expuestas no requieren cambios radicales ni revoluciones institucionales, requieren algo más sobrio y más eficaz. Aceptar que el error es parte del funcionamiento humano y construir organizaciones capaces de convivir con esa realidad sin convertir cada fallo en una crisis sistémica. En un mundo incierto, esa capacidad de aprendizaje institucional es una de las formas más sólidas de resiliencia social. Capítulo 20. El contrato humano posible. Cooperar sin ingenuidad. Decidir sin violencia. Toda propuesta de reorganización social fracasa si parte de una premisa falsa, que los seres humanos cooperarán espontáneamente cuando comprendan lo que es mejor para todos. La historia demuestra lo contrario. Siempre existieron y siempre existirán quienes se benefician del daño ajeno, quienes rechazan toda regla común y quienes utilizan el poder para extraer ventajas indebidas. Ignorar esta realidad no es optimismo, es irresponsabilidad. La pregunta decisiva, entonces, no es cómo lograr que todos cooperen, sino cómo organizar una sociedad funcional aun cuando algunos no lo hagan. El contrato humano posible que propone esta obra no se basa en la bondad universal ni en la unanimidad. Se basa en algo más sobrio y más sólido. Reglas claras, evidencia compartida, incentivos alineados y consecuencias inevitables. No aspira a eliminar el conflicto, sino a impedir que el conflicto destruya las condiciones básicas de la vida en común. Organizar una sociedad posible comienza por una distinción fundamental. Cooperar no es una obligación moral, es una condición para participar plenamente del sistema. Quien decide no cooperar no es expulsado de la comunidad humana, pero tampoco puede exigir los mismos beneficios que quienes sostienen las reglas comunes. Esta diferencia, simple pero crucial, ha sido evitada durante décadas por temor a parecer autoritaria. El resultado fue el inverso: sistemas débiles, capturados por minorías que dañan sin consecuencias reales. El primer pilar del contrato es la realidad compartida obligatoria, no como ideología, sino como punto de partida operativo. Los hechos verificables, datos sanitarios, ambientales, económicos, judiciales, no se negocian ni se relativizan. Pueden interpretarse, pero no negarse sin pruebas. Quien insiste en actuar contra la evidencia no está ejerciendo libertad de pensamiento, está introduciendo riesgo colectivo. En este marco, negar hechos no se castiga como opinión, sino que limita la capacidad de incidir en decisiones que afectan a otros. El segundo pilar es la cooperación incentivada, no voluntarista. Las sociedades que funcionan no apelan solo a la conciencia individual, diseñan incentivos claros.
Cooperar debe ser más conveniente que no hacerlo. Esto implica beneficios tangibles para quienes cumplen las reglas, acceso a recursos, participación, protección y costos reales para quienes las violan. No costos simbólicos, no discursos condenatorios, sino consecuencias previsibles y proporcionales. Aquí aparece una cuestión central. ¿Qué hacer con la corrupción? La evidencia histórica es contundente. La corrupción no se erradica con llamados morales ni con castigos ejemplarizantes aislados. Se reduce cuando los sistemas hacen difícil ocultarla y poco rentable ejercerla. Transparencia radical, trazabilidad de decisiones, controles cruzados independientes y protección efectiva a denunciantes son medidas que ya demostraron eficacia. La corrupción persiste donde el silencio es más seguro que la verdad. Este contrato asume algo incómodo. No todos cambiarán. Siempre habrá quienes intenten aprovecharse del sistema, sabotear acuerdos o dañar deliberadamente a otros. La respuesta no es excluirlos de la sociedad, pero sí limitar su capacidad de causar daño. Las reglas deben proteger a la mayoría cooperante, no a la minoría disruptiva. Tolerar indefinidamente al que daña en nombre de la inclusión termina expulsando de hecho a quienes cumplen. En este punto, la justicia cumple un rol irrenunciable, no como venganza ni como espectáculo, sino como mecanismo de corrección estructural. Las sanciones deben ser rápidas, comprensibles y proporcionales. La impunidad prolongada erosiona más que cualquier error puntual. Un sistema donde violar las reglas resulta rentable es un sistema condenado a la descomposición. El contrato humano posible también redefine la libertad, no como ausencia total de límites, sino como capacidad real de vivir sin ser dañado arbitrariamente por otros. La libertad de contaminar, de desinformar deliberadamente o de explotar sin consecuencias no es libertad, es dominación encubierta. Proteger la libertad genuina exige limitar aquellas conductas que la destruyen para el conjunto. Otro aspecto central es la reversibilidad institucional. Ninguna regla es eterna, pero ninguna puede cambiarse por capricho. Las normas deben poder revisarse cuando la evidencia lo justifique, no cuando convenga al más fuerte. Este equilibrio entre estabilidad y corrección es lo que permite sostener acuerdos en el tiempo sin recurrir a la fuerza. Este contrato no necesita un gobierno mundial ni una autoridad suprema. Funciona mediante acuerdos verificables, escalables y revisables, apoyados en instituciones que aprenden y cooperan sin perder autonomía. La cooperación no se basa en confianza ciega, sino en verificación mutua. No se exige creer en la bondad del otro, sino aceptar reglas comunes para convivir sin destruirse. El cierre de esta obra no ofrece consuelo fácil ni promesas grandilocuentes. Ofrece algo más exigente, una constatación. La humanidad ya posee el conocimiento, la tecnología y la experiencia necesarios para reducir sufrimientos evitables, adaptarse a un planeta cambiante y reorganizar la vida colectiva sin colapsar. Lo que falta no es capacidad, sino decisión organizada. El contrato humano posible no es perfecto ni definitivo. Es una arquitectura mínima para convivir en un mundo complejo, sin recurrir a la violencia como lenguaje principal. No elimina el conflicto, pero lo encierra dentro de límites que protegen la vida. No exige héroes, pero tampoco tolera depredadores impunes. Si hay una enseñanza que atraviesa toda esta obra, es clara. Las sociedades no colapsan porque existan personas que no cooperan, sino porque permiten que quienes no cooperan gobiernen las reglas. El futuro no se garantiza, se administra. Y administrar bien comienza por aceptar la realidad, organizar el desacuerdo y proteger, sin ingenuidad, aquello que hace posible seguir viviendo juntos. Epílogo. Lo que los imperios no aprendieron a tiempo. La historia humana no avanza en línea recta, avanza a golpes de ensayo y error
y en ese recorrido deja rastros claros de lo que ocurre cuando el poder se divorcia de la realidad. Los imperios no cayeron por ignorancia absoluta ni por falta de recursos. Cayeron, una y otra vez, por incapacidad de corregirse, por líderes convencidos de su infalibilidad y por sistemas que premiaron la lealtad ciega más que la verdad incómoda. Los grandes colapsos comparten un patrón reconocible. Primero aparece la concentración del poder, luego la confusión entre estabilidad y permanencia. Más tarde, la corrupción deja de ser una desviación y se convierte en parte del funcionamiento normal. Finalmente, la realidad económica, social, ambiental o militar deja de ser escuchada. Cuando eso ocurre, las decisiones ya no se toman para resolver problemas, sino para sostener una imagen de control que se vuelve cada vez más frágil. Los imperios no ignoraron las señales de advertencia porque no existieran. Las ignoraron porque escucharlas implicaba cambiar. Y cambiar siempre resulta más amenazante para quienes detentan poder que persistir, incluso cuando la persistencia conduce al colapso. La historia muestra que el momento decisivo no es aquel en que los problemas aparecen, sino aquel en que se decide no corregirlos. Este aprendizaje no pertenece solo al pasado. El sistema mundo actual exhibe síntomas inquietantemente similares. Concentración extrema de riqueza y poder, degradación ambiental conocida pero postergada, desigualdades normalizadas, instituciones debilitadas y una creciente distancia entre quienes deciden y quienes soportan las consecuencias. Nada de esto ocurre en secreto. Los datos están disponibles, los diagnósticos son claros y las advertencias abundan. Lo que falta no es información, sino un método compartido para actuar sobre ella. Los líderes cegados por el poder no suelen carecer de inteligencia, carecen de límites. Se rodean de quienes confirman sus creencias, castigan la disidencia y convierten la crítica en traición. La corrupción, en ese contexto, no siempre adopta la forma de delitos evidentes. A menudo se manifiesta como corrupción del criterio, decisiones tomadas para sostener privilegios, negar problemas o ganar tiempo político a costa de daño futuro. Es una corrupción más peligrosa porque se presenta como normalidad. Este material no propone un mundo sin poder, sin conflicto ni sin errores. Sería una fantasía. Propone algo más difícil y más humano a la vez. Un mundo donde el poder esté obligado a escuchar la realidad, donde el conflicto tenga reglas y donde el error no se oculte hasta volverse irreversible. Las ideas desarrolladas a lo largo de estas páginas no prometen armonía universal, pero sí una reducción significativa del daño evitable. La alternativa posible que aquí se abre no depende de líderes iluminados ni de revoluciones redentoras. Depende de instituciones que aprendan, de acuerdos basados en evidencia verificable y de sistemas que hagan más rentable cooperar que dañar. Depende de aceptar que no todos actuarán de buena fe y de diseñar reglas que protejan a la mayoría sin ingenuidad ni brutalidad. Aprender de los imperios caídos no significa rechazar toda forma de organización compleja. Significa entender que ningún sistema es eterno si no se corrige, y que la grandeza no reside en expandirse sin límites, sino en sostener condiciones de vida dignas en el tiempo. Las civilizaciones que sobrevivieron más tiempo no fueron las más poderosas, sino las más adaptables. El sistema mundo actual se encuentra en una encrucijada similar. Tiene la capacidad técnica para erradicar enfermedades evitables, adaptarse a un planeta cambiante y reorganizar el trabajo en una era de abundancia productiva. También tiene la capacidad de ignorar estas posibilidades hasta que la realidad imponga correcciones violentas. La diferencia entre uno u otro camino no está en el destino, sino en las decisiones que se tomen antes de que la urgencia elimine las opciones. La alternativa humana que este libro propone no exige unanimidad ni pureza moral. Exige algo más accesible y más exigente a la vez: honestidad frente a los hechos, límites claros al daño y voluntad de corregir a tiempo. No elimina la ambición, pero la encuadra. No elimina el poder, pero lo somete a reglas. No elimina el conflicto, pero lo hace gobernable.
Los imperios cayeron cuando confundieron su fuerza con su derecho a ignorar la realidad. El aprendizaje que dejan es claro. El poder que no acepta límites termina siendo limitado por el colapso. La humanidad, por primera vez, puede aprender esa lección sin pagar el precio completo. Tiene el conocimiento, la experiencia histórica y las herramientas para hacerlo. El futuro no será perfecto, ningún contrato humano lo garantiza, pero puede ser menos cruel, menos caótico y más habitable que los futuros impuestos por la negación y la arrogancia. La diferencia no está en el destino, sino en las decisiones que se tomen antes de que la urgencia elimine las opciones. La alternativa humana que este libro propone no exige unanimidad ni pureza moral, exige algo más accesible y más exigente a la vez. Honestidad frente a los hechos, límites claros al daño y voluntad de corregir a tiempo. No elimina la ambición, pero la encuadra. No elimina el poder, pero lo somete a reglas. No elimina el conflicto, pero lo hace gobernable. Los imperios cayeron cuando confundieron su fuerza con su derecho a ignorar la realidad. El aprendizaje que dejan es claro. El poder que no acepta límites termina siendo limitado por el colapso. La humanidad, por primera vez, puede aprender esa lección sin pagar el precio completo. Tiene el conocimiento, la experiencia histórica y las herramientas para hacerlo. El futuro no será perfecto, ningún contrato humano lo garantiza, pero puede ser menos cruel, menos caótico y más habitable que los futuros impuestos por la negación y la arrogancia. La diferencia no está en el destino, sino en las decisiones que se tomen antes de que la urgencia elimine las opciones.